Buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Miércoles de 9 a 10 horas, con Pablo Aceto y quien te habla, Gloria Álvarez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué contamos? Muy buenos días. Una semana que promedia con las mismas complicaciones, yo diría desde el Día de los Enamorados, ¿no? Que empieza con la estafa cripto, que lo pone como principal protagonista a, a Javier Milei, donde si tomamos esa fecha en concreto, es cuando el Banco Central empieza a quemar dólares. Hoy cerró, perdón, el martes cerró, hoy veremos, con quemando 109 millones de dólares. El día que menos quemó, porque había cerrado el viernes con 250, viene en ese ritmo. Eh, Comentábamos también que son cifras, digamos, para un país del tamaño de la Argentina, que no tendría que ser ningún problema. Lo comparábamos con, por ejemplo, una pyme china. Sí, sí. No mucho más. Pero claro, la situación de extrema escasez, de divisas, esperando el acuerdo del FMI, que no sabemos cómo va a ser, cuánto va a ser y qué monto y en qué condiciones, porque los diputados nacionales le dieron carta blanca a Milei y a Y Caputo. así lo aprobaron sin saber No, nada de lo que vos sin estás saber qué es lo diciendo. que va a pasar, por la duda está aprobado. Viste, una cosa maravillosa. Y un acuerdo que no va a ser como los 45 mil millones de dólares que le dieron a Macri, va a ser mucho menos, están hablando de 20 mil, pero quizás de esos 20 mil, gran mayoritariamente va a ser para refinanciar. Están pidiéndole a Macron el voto de los directores franceses en el FMI, porque lógicamente hay empresas francesas en la Argentina que le vendría bien esos dólares para girar dividendos a Francia. Carrefour, con ese dinero, Auro y Carrefour, podemos hablar de cualquier otra empresa francesa o de cualquier otro lado del mundo. Se van a hacer de esos dólares, Claro. van a girar remesas al extranjero y a nosotros nos va a quedar la deuda en La dólares. deuda. Como pasó ya con Así Macri. es como funcionan las inversiones extranjeras. Eh, pero bueno, funciona así acá, en China no funcionan así. Bueno, pero a veces la culpa no es del chancho, sino quien le da de comer. Pero en definitiva, estamos, yo diría, en una situación bastante límite. Dependen de los anuncios, dependen de qué es lo que se diga desde el Fondo Monetario, en un plan que es no para salvar el país, sino para tratar de salvar lo que queda del gobierno, que ya se está planteando adelantar las elecciones porque no llegan a octubre Claro, esto, Pablo, para no ni seguir disfraza. perdiendo votos. Y ya está. Me sorprende que haya un 41% de gente que todavía tiene expectativa. Vaya uno sabe por qué. En qué radica esa expectativa, pero en fin, hay todavía un 41%. No sé si es tal. Vamos a ver, porque en definitiva la gran encuesta son las urnas, ¿no? Claro. También vamos a decir que la oposición no ayuda mucho. Bueno, la verdad que no estamos viendo grandes definiciones. La oposición, en líneas generales, hablo,
no me están diciendo qué van a hacer con los recursos energéticos, qué van a hacer con... ¿Alguien, hemos escuchado a alguien hablar de pesca, por ejemplo? No, no. No, hablar de pesca, por lo menos decir algo, pesca, pesca, nada más. De recursos. Nadie habla de eso, habla así de lo que el gobierno le interesa que hablen, que es la represión, que los fachos, que los nazis, porque nos está llevando a una discusión que no tiene sentido. Acá lo importante es parar la olla para mucho, no hacer debate ideológico de historias, que la historia no se repite sino a manera de comedia, como decía don Carlos Marx. Pero bueno. Muy bien, Pablo, vamos a escuchar entonces ahora la columna de Alberto Cortés, que se llama Trata de personas delincuentes privados a gobiernos delincuentes. En el marco de las medidas tomadas por Donald Trump para explotar el sentimiento de muchos estadounidenses, promovido por él mismo, de que los migrantes latinoamericanos son los responsables de la caída de la calidad de vida de los trabajadores norteamericanos y la pérdida del lugar dominante del país en el mundo, tal como Hitler hiciera en su momento con los judíos. Medidas casi increíbles fueron adoptadas contra un grupo de 238 migrantes venezolanos. Trump apeló a una ley de 1798 que permite detener a ciudadanos de países en guerra con los Estados Unidos. Esta ley solo fue utilizada en la guerra Estados Unidos-Gran Bretaña de 1812, en la Primera Guerra Mundial, 1917-18, y Segunda de 1942 al 46. En este último caso, el más conocido, casi 120.000 japoneses y descendientes de japoneses, además de un número menor de otras nacionalidades, fueron obligados a abandonar sus hogares, que en muchos casos fueron a continuación usurpados por otros estadounidenses, e internados en campos de concentración, en algunos casos abatidos al querer salir de allí. Simultáneamente, miles de hijos de estos mismos prisioneros servían en las Fuerzas Armadas norteamericanas en el Pacífico, como traductores principalmente, y otros combatían en el frente europeo contra los alemanes, los soldados Nisei del 442 Regimiento de Infantería, el más condecorado en la historia del ejército estadounidense. Hasta Eleanor Roosevelt, esposa del presidente que firmó el decreto confinando a los japoneses, se oponía a la medida. Recién en 1988, el gobierno estadounidense se disculparía por esto. El 14 de marzo pasado, un avión trasladó a 238 venezolanos que fueron esposados y encadenados a El Salvador, donde fueron rapados e internados en el CECOT, Centro de Confinamiento del Terrorismo, cuyas imágenes de condiciones de detención y maltrato extremos han circulado ampliamente, siendo algunas significativamente similares a otras de los judíos en las barracas de los campos de concentración nazis. La Organización de Derechos Humanos Cristosal presentó un informe donde se documenta que al menos 153 han muerto, la mitad con signos de tortura. El gobierno norteamericano intentó justificar la aplicación de esta ley acusando a los venezolanos de ser miembros del Tren de Aragua. Este fue, hasta hace unos años, la más poderosa de las mafias venezolanas, que logró trascender a otros países. Pero desde el asalto militar de las fuerzas venezolanas a la cárcel del Tocorón en 2023, donde estos presos habían llegado a tener el control de la prisión, y de otras operaciones policial militares, el gobierno venezolano afirma que ese cartel se encuentra desarticulado. Además, el propio gobierno estadounidense solo acusa a 137 de estos secuestrados de ser miembros del tren, a los demás solo de ser migrantes ilegales. Trump afirma que el Tren de Aragua responde al gobierno venezolano. El New York Times publicó un artículo relevando la opinión de varias agencias de inteligencia y seguridad del gobierno estadounidense, y casi todas discrepan totalmente con esa afirmación. Solo el FBI la respalda parcialmente. Además está decir que,
si alguna de esas personas estuviera acusada de delitos en los Estados Unidos, debería ser juzgada allí y eventualmente deportada a su país de origen. Si se le acusara de delitos en Venezuela, extraditada y juzgada allí. Lo mismo valdría para El Salvador, aunque lo más probable es que ninguno de ellos hubiera pisado antes ese país. En todos los casos, con derecho a defensa, que se les ha negado absolutamente. Además, Estados Unidos no está formalmente en guerra con Venezuela y, en el estrambótico caso de que se afirmara de que sí está en guerra con mafias como el Tren de Aragua, no existe algo como ser ciudadano de una mafia, lo que vuelve aún más ridícula la aplicación de la vetusta ley. Bukele, que gobierna casi desde el principio con régimen de excepción, que legitima en El Salvador la suspensión de derechos individuales por 30 días renovables, se ha hecho reelegir en violación de la Constitución y ha convertido a su país en el de mayor cantidad de presos del mundo en relación a la población, y ha encarcelado además a decenas de personas por el mero hecho de ser críticos de su gobierno. Si bien justifica esta prisionalización masiva en el combate a las pandillas o maras que asolaban al país, él mismo ha reconocido que hay un margen de error, personas inocentes encarceladas, del 1%, entre comillas. Las liberaciones que el propio régimen ha producido muestran que ese margen es de por lo menos el 10%, sin contar con los que han muerto en prisión en esa situación. Miles de presos han sido puestos a trabajar en El Salvador, aunque no está claro todavía que esta pueda llegar a ser la situación de los venezolanos. Si ello ocurriera en este caso, sería una clara reminiscencia de los secuestros durante los siglos XVI a XIX de africanos para traerlos a América y forzarlos a trabajar como esclavos aquí. Lo que sí se sabe ya respecto al costado económico de estas atrocidades, cuya coautoría es de los gobiernos estadounidense y salvadoreño, por el propio alarde de este último, es que la nación centroamericana recibirá 6 millones de dólares por hacerse cargo ilegalmente de estos, entre comillas, presos. Algunos de ellos firmaron ingenuamente papeles, a partir de los cuales avisaron a sus familiares en Venezuela que los deportarían allí y se reencontrarían. Luego se vieron súbitamente secuestrados en el Secot. Hasta Infobae, un pasquín claramente anti-venezolano y pro-yanqui, se vio obligado a publicar historias como la de Joan Bastidas, un venezolano acusado en Estados Unidos de ser del Tren de Aragua solo por tener tatuajes en el pecho y deportado a Guantánamo. Y en ese caso particular, por suerte, luego a su patria, donde hoy se dedica a la venta callejera. El gobierno bolivariano ha denunciado fuertemente estos atropellos y, en el marco de muchas otras acciones que está emprendiendo dentro del plan Vuelta a la Patria, para ofrecer apoyo y estímulo a los migrantes venezolanos que expresen voluntariamente su deseo de retornar, ha contratado a renombrados bufetes de los Estados Unidos para emprender batallas legales para rescatar a sus compatriotas secuestrados. Por su parte, Corina Machado y su ex candidato Edmundo González publicaron un comunicado en el que se hacen coro de la mayor parte del discurso trumpista y solo le piden extremar las precauciones al administrar justicia. Cabe señalar que estos sectores de la oposición extremista venezolana han alentado por años la emigración como forma de mostrar descontento, entre comillas, con el gobierno bolivariano, aunque la mayor parte de quienes emigraron lo hacían por causas económicas y no políticas, en los momentos en que el bloqueo norteamericano al país producía las consecuencias más devastadoras que hoy se están revirtiendo. Han sido acusados también de tener vínculos con coyotes, delincuentes que lucran con la migración ilegal a los Estados Unidos. El juez federal norteamericano James Borsberg intentó demorar la deportación a El Salvador hasta verificar la legalidad del procedimiento, pero Trump lo desacató y lo tildó de izquierdista radical, abriendo un conflicto legal por el desacato a la justicia. En el mismo avión que viajaron los 238 había 8 mujeres. Las devolvieron. Los estadounidenses, en su apuro, nos informaron de que en el Secot solo detienen varones. También iban salvadoreños, miembros de maras que habían estado presos antes en su país y liberados por Bukele
cuando hizo al principio de su gobierno un acuerdo secreto con las maras, que algunos dicen se ha renovado, permitiendo privilegios en la cárcel a jefes mareros. No son los únicos extranjeros en pasarla mal en Estados Unidos. Los gobiernos de Alemania y del Reino Unido emitieron alertas para sus turistas que se dirijan allí, después de casos como el de la mochilera inglesa Betty Burke, acusada de violar su estatus de turista, pues había acordado con familiares en Estados Unidos que haría labores domésticas a cambio de alojamiento en su casa. Según sus padres, fue encadenada al estilo Hannibal Lecter y mantenida 3 semanas en prisión antes de ser repatriada. O el del científico francés al que se le negó la entrada para una conferencia en Houston porque en su celular tenía opiniones contrarias a Trump. Los Estados Unidos siempre han sido una dictadura, que durante los primeros 89 años de su existencia mantenían a millones de seres humanos en la esclavitud, y en los siguientes perpetraron y propiciaron muchas de las mayores violaciones a los derechos humanos dentro y fuera de sus fronteras. Únicamente el gigantesco aparato de propaganda que manejan pudo haber generado una imagen diametralmente opuesta por tantos años. Solo que ahora, más que nunca antes, se está sacando la careta. Multitudinaria marcha en Mar del Plata en el Día de la Memoria. Este lunes, en las primeras horas de la tarde, las calles céntricas de la ciudad se vieron literalmente cubiertas por cerca de 100.000 personas que marcharon bajo el lema "La memoria no se apaga", a 49 años del golpe de Estado que instauró la última dictadura militar. Organismos de derechos humanos, centrales obreras, movimientos sociales, estudiantes, partidos políticos y ciudadanos autoconvocados se concentraron a partir de las 14:30 en Luro y San Luis, donde partieron en dirección a la calle Buenos Aires, desde allí hasta Colón e Independencia, para volver al punto de partida en torno al monumento al general San Martín. El dirigente del Partido Socialista Auténtico Mar del Plata-Batán en Unidad Socialista, Pablo Aceto, dijo que se renuevan cuestiones que se creían saldadas, pero que en definitiva, en el fondo, hay una cuestión de proyecto de modelo político de exclusión, que hoy otra vez se reedita en elecciones, pero que se termina imponiendo un autoritarismo a lo Fujimori. Hoy estamos marchando para reivindicar el modelo de una Argentina justa y soberana, y para no dejar en el olvido hechos reales y concretos ante la pretensión del gobierno de Milei de hacer una tabula rasa de la historia que condiciona nuestro presente. Esto fue las declaraciones de Pablo Aceto. Vamos a otro tema. Diputados. La oposición no logró quórum para tratar la moratoria previsional. La Cámara de Diputados no alcanzó el quórum para desarrollar una sesión especial sobre la prórroga de la moratoria que había sido solicitada por Unión por la Patria, luego de que los bloques de la Libertad Avanza, el PRO, y la Unión Cívica Radical no bajaran al recinto. De esta forma no se alcanzaron los 129 legisladores necesarios para comenzar el debate. Durante la sesión especial en la Cámara de Diputados, que estaba previsto que se realice tras la aprobación del decreto de necesidad y urgencia, que habilita al gobierno a negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se iban a discutir los proyectos de prórroga de la moratoria previsional y una suba de emergencia
a los jubilados y la gratuidad de los medicamentos. Solo una parte del bloque peronista, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y una parte de Encuentro Federal, Democracia para Siempre e Innovación Federal bajaron al recinto. El temario incluía proyectos sin dictamen no solamente de Unión por la Patria, sino también del Frente de Izquierda. Cabe recordar que con la moratoria previsional que el gobierno no va a renovar, personas en edad jubilatoria, hombres desde los 65 años y mujeres desde los 60, sin llegar a los 30 años de aportes previsionales, podían regularizar los periodos faltantes para recibir los saberes. Con el vencimiento de la moratoria previsional, el 23 de marzo, a raíz de la enorme informalidad laboral, la inmensa mayoría de los adultos mayores no va a poder jubilarse. En adelante solo podrán acceder a la prestación universal al adulto mayor, PUAM, a los 65 años, percibiendo el 80% del haber mínimo jubilatorio, sin derecho a recibir pensiones por viudez. Muy bien, dejamos acá y Pablo, vamos a tu tema que está relacionado con esto que acabamos de compartir. Moratoria previsional, verdades y mentiras. En distintos ámbitos, en un ámbito como el que me muevo yo, con decir que las jubilaciones no son cuentas de capital, tendría que ser más que suficiente explicación. Pero me he dado cuenta que hay gente que escucha lo que quiere escuchar. En un ámbito donde manejan números, con esto es sola explicación suficiente como para desbaratar todas las macanas que se hablan sobre el tema de la moratoria jubilatoria. Entiendo que a otros sectores no, hay que explicárselo porque le hicieron entender que la moratoria era una gracia, un regalo que se le daba a gente que no aportaba, y que era plata que le habían sacado a ellos. Que había gente que se jubilaba gratis. Que se jubilaban gratis. Bueno, primero, vamos... Hay dos grandes sistemas jubilatorios. Uno que son a través de cuenta de capitalización. ¿Qué es una cuenta de capitalización? Es cuando vos tus aportes lo haces en una cuenta a tu nombre. Eso es lo que después vas a cobrar. Para bien o para mal. Ahí sí le sacaban plata a la gente. Me acuerdo, tuvimos ese sistema con las AFJP, donde el trabajador depositaba, después terminaba las AFJP prestándole al Estado, cambiaron plata por bonos, y encima estas entidades le pegaban un hachazo tremendo a esas cuentas de capital a partir de comisiones. Era infernal las comisiones. Claro, todo anduvo bien mientras la gente ponía plata. El tema empezó cuando la gente se empezó a jubilar. Ahí empezó a crujir por todos lados. Claro, porque las inversiones que hacían para mejorar esas jubilaciones terminan en grandes negociados. Y encima le quitaban hasta un 30%, se encontraba que su capital estaba reducido por cobro de comisiones,
que nadie regulaba y te cobraron la comisión que querían. Otra cosa es el sistema de reparto solidario, que es este el caso. ¿Cómo funcionan las cosas? Bueno, la cosa funciona así. Yo, por ejemplo, en un sistema solidario, yo no estoy depositando la plata en una cuenta de capital, en una cuenta a mi nombre. Que es plata que me van a, que es lo que yo voy a cobrar después hasta donde me alcance. Así era la CFIJP, también, ojo. ¿Hasta dónde te alcanza? Vos depositaste tanto, hasta ahí te alcanzó. Si la FJP hizo un buen negocio con tu plata, ibas a tener más plata. Si hizo un mal negocio, lo lamento, perdiste. En un sistema de reparto, yo no acumulo en una cuenta mi nombre, en una caja de ahorro, llamémosle de esa manera. Yo le estoy pagando la jubilación a otro. ¿Se entiende? Cuando yo me jubile, hay otro que me va a pagar la jubilación a mí. Los dos sistemas tienen un defecto, que es cuando la economía se cae. ¿Por qué? Porque cuando la economía se cae, el que deposita en una cuenta de capitalización, si no le bajaron el sueldo o lo echaron del trabajo, capitalizó ahí nomás. Y en un sistema de reparto, si la economía se cae, si son todos repartidores de empanada, de monotributo, el que está trabajando no aporta y el sistema jubilatorio se cae. Es decir, ¿cuál es el fondo de esto? La situación económica del país. El sistema de reparto anduvo bien mientras el país crecía, mientras había empleo, mientras la economía se movía. En un país, le digo, somos campeones mundiales de crecimiento económico, estamos primero en todas las estadísticas internacionales. El problema que tenés no es que el que pagó moratoria o que está pagando por moratoria le está sacando la plata al otro. El tema que el sistema previsional, la economía argentina se está achicando. Entonces vos no tenés trabajadores. Esto lo dijimos más de una vez en relación con el tema de la energía. ¿Por qué produciendo la misma cantidad de petróleo hay stock para exportación? Porque consumimos menos energía. Eso también significa que hay menos economía, eso también significa que hay menos trabajadores, eso significa también que hay menos aportes. ¿Cuál es lo disparatado de esto? Que mientras esto sucedía, se derogaron los impuestos a la riqueza, que lo que tienen propiedades en el exterior, se sacó el impuesto país, que por lo menos capitalizaba algo de toda la guita que se gastó en el exterior en turismo, como, turismo en el exterior, vayan por cualquier calle, van a ver locales cerrados, no estamos viendo fábricas echando humo, generando smog, nada de eso. Entonces es un disparate. ¿De dónde sale la plata para que la gente vaya a veranear a Brasil? No, bueno. Y eso aparentemente es algo que no se quiere entender. Nosotros estuvimos aportando a los jubilados en su momento el tema que lo que estamos trabajando y aportando, que aparentemente somos el sector privilegiado, dice, no, hay que poner flexibilización laboral, más flexibilización laboral es menos gente que va a cobrar jubilación.
En concreto, el que está cobrando una magra jubilación no es no es culpa de la moratoria, es producto que la economía del país se achicó, hay menos trabajadores. Hay menos trabajadores formales, hay mucho repartiendo milanesa, hay mucho repartiendo pizza. Claro. La informalidad. Vamos, esos son candidatos a la PUAN, Claro. Entiéndanlo. Porque cuando dicen, no, que yo así, vos así andas bárbaro, 1 año, 2 años, 3 años, pedaleando, después te quiero ver. Andás bárbaro mientras sos joven. Y en un momento te cansás, ¿viste? Porque no tenés vacaciones, no tenés... Bueno, ese candidato a la PUAN, el 80% de una jubilación de las mínimas que son magras, Pero en concreto, ¿qué es lo que pretendo que se entienda? Que el problema no es la moratoria, el problema del país que se ha achicado. No hay aportes. ¿Por qué? Porque están todos en la informalidad, están todos vendiendo empanadas. Vendiendo empanadas, haciendo, cortando pasto, sí, salva el día. No te vas a jubilar. Olvídate de eso. Hasta los 65, prepárate para pedalear hasta los 65. Si es que hay alguien en una economía que cada vez se achica más, yo no creo que cada vez haya más gente requiriendo los servicios de comida a domicilio. Porque vos para eso necesitas una clase media que sea pujante. Muy lejos de eso, muchos de la clase media, los hijos de la clase media están repartiendo pizza, dentro de poco se la van a repartir entre ellos. Pero estas son cosas que las entiende aquel que las quiere entender, porque también hay mucho prejuicio en ese sentido, que lógicamente aquel que anda con un manguito en el bolsillo piensa que es Gardel. Pero mira cómo terminó Gardel también. Acá nada es eterno. Acá lo que se necesita es una economía que se aporte. Porque yo le digo una cosa. Están en contra de la moratoria jubilatoria. Perdón, ¿y las moratorias de ganancias? Los que van a, los que pagan ganancias y van a moratoria. Eso nadie dice nada. Los que van a moratoria que pagan inmobiliario, y estamos hablando de grandes latifundios, pagan moratoria a veces, no pagan. De las empresas, por ejemplo en la ciudad de Mar del Plata, ¿cuántas se hicieron los burros durante años? Incluso algunas del puerto que cobran en dólares, y después fueron una moratoria. ¿Cuál es ese problema? ¿Que la moratoria es para los jubilados? El blanqueo. ¿Qué es el blanqueo? El blanqueo es una moratoria. Es gente que por no pagar impuestos tuvo la plata guardada a la espera de un blanqueo donde termina pagando menos de lo que hubiera tenido que pagar por la misma plata. Y en el caso de la moratoria jubilatoria, la moratoria se aplicaba por la cantidad de años que le faltaba aporte. Al que le faltaban 5, le faltaban 5, el que le faltaba 10, faltaba 10, el que le faltaban 15, le faltaba 15, y le cobraban los 15 años, los 5 años, los 10 años, o lo que correspondiera. Por eso todo lo que entraba en moratoria salían a buscar los aportes, los papeles y los aportes, porque cuanto más aporte presentaba, menos pagaba de moratoria. Ahí no había beneficio, como en el blanqueo. Pero también acá está jugando una cuestión retorcida, que está muy emparentada con la cobardía. Yo no vi ninguna manifestación, no vi nunca en las redes protestando porque a las distribuidoras eléctricas
la provincia de La Nación, por ejemplo, lo subsidiaban para garantizarle las regalías. De esto hemos hablado más de una vez. Y está pasando todos los años. En algún momento, cuando, por ejemplo, EDEA la tuvo Camusi, después lo tuvo otro, se habilitaban partidas para compensar a las distribuidoras eléctricas, que no invertían. Fíjense lo que tenemos en la zona sur de Mar del Plata. Ante cualquier cosa la luz se corta, por las dudas, no sé. Ni hablar de los 47.000 millones de dólares que durante 20 años se le estuvo dando a las petroleras. Ahí nadie se quejó. No, nadie dice nada de eso. Ahora nos quejamos por la moratoria jubilatoria. Es decir, apretamos a lo que están mal, no a lo que están bien, por miedo a lo que están bien, evidentemente. Yo recuerdo, esto me lo comentó una vez, es parte de la historia de la ciudad. Cuando se eximió de tasa municipal el dulce de leche, así lo definió Eduardo Romanín, me acuerdo. Él era concejal en ese momento. El Amanecer, propietarios originales de la familia Vega, se hicieron grandes. Yo me acuerdo de don Germán Vega, era cliente nuestro, lo veía todos los días. Van a ver de las fotos viejas de Mar del Plata, una chica con un caballo llevando un tarro, se lleva el tarro de leche. Esa era la sobrina de nosotros, la Betty, que nosotros la conocimos. Así empezaron la empresa, pero lógicamente se hicieron grande y la vendieron. ¿Quién la compró? Aldre Iglesia, que la fundió. Y se consiguió en el Consejo Deliberante una promoción para para eximirlo de pago de tasas municipales. Ahí nadie se quejó. Digo, porque si nos quejamos de la moratoria jubilatoria, a ver, ¿y por qué a la Iglesia, que se había hecho empresario de productos lácteos, iba a tener exención en tasas municipales? Explíqueme por qué. O mejor, explíqueme por qué nadie se quejó de eso. Un concejal solo se quejó. Fue Eduardo Romanín. Uno solo se quejó. Hay una cuestión acá que al que está mal, que siga mal, y si yo estoy mal, seguimos mal, pero defendamos, no sé a quién, nos embanderamos. Yo he escuchado gente decir, yo soy Vicentín, a ver que vayan y paguen lo que le deben al Banco Nación. El que nos ha escuchado en los periodos anteriores, nosotros fuimos muy críticos de Alberto Fernández, como no lo fue ninguno. Ahora, la verdad que Vicentín tenía que pagar lo que debía. Y cuando una empresa entra concursada, le interviene un síndico. Eso lo sabe no un estudiante de primer año de ciencias económicas. Eso lo sabe un estudiante secundario que está estudiando contabilidad en tercer año. Un juez nombra un síndico, un interventor, para concursar a los acreedores. En ese momento el Banco Nación le debían al Banco Nación y salió gente a defender a Vicentín. Digo, o no se piensa o no se entiende. Incluso a mí me sorprende gente que ha estudiado esto, que critica la moratoria jubilatoria, y yo le explico,
con una sola palabra, no son cuentas de capitalización. Y se lo tenés que explicar, no porque no lo sepan, sino porque no lo quieren entender. No hay aportes porque el país está en quiebra. No porque se usó la plata de antes. Lo que yo deposité no lo voy a recuperar porque eso lo gastó otro jubilado. El que quede en mi lugar, sus aportes no lo va a recuperar porque lo voy a gastar yo. Y así es la cadena. Ahora, la cadena se rompe cuando el país entra en quiebra. Cuando en vez de gastar 610.000 barriles diarios, gasta 410.000. Porque no tiene actividad económica, las fábricas cierran, General Motors, por ejemplo, suspendió 600 empleados. ¿Y? No es que la plata en la caja jubilatoria falta porque hay moratoria, no, falta porque suspendieron empleados, porque echaron gente en General Motors, echaron gente en PIG, no sé, puedo seguir toda la noche, todo el día con fábricas que cerraron, y ni hablar si tomo los últimos 20 años. Eso es lo que entra en quiebra, pero no es la moratoria. Y algunos me dirán, no, pero yo hice el aporte, quiero mi plata. No, tu plata ya no está más porque la gastó otro jubilado. Lo que está faltando es el trabajador activo que te aporte a vos. A ver si no entendemos. Hay que hacer dibujos para que se entienda esto. Ahora, ¿cómo se soluciona eso? Haciendo como hace este gobierno, sacándole impuestos a los ricos. Porque hablan de que le sacaron impuestos. ¿A quién le sacaron impuestos? Si a los que trabajamos nos metieron impuestos a la ganancia. Si nos siguen actualizando, aumentando el combustible, porque está cayendo el precio internacional, pero acá el combustible sigue aumentando porque actualizan impuestos. Le meten impuestos al combustible. Porque el que se va de joda a Brasil, le sacaron el impuesto país. Dólares que después estamos debiendo, dólares que después tenemos que pagarlo a manera de deuda externa. Digamos. A ver si se entiende. A partir de toda esta mentira, hay mucha gente que se cayó, porque lamentablemente poco enterado estamos de cómo... A mí me sorprende de gente que tuvo 30 y pico de años depositando en una caja previsional y no sabe cómo funciona. Bueno, que eso también es culpa nuestra. Digo, a ver, a un día nos tenemos que enterar cómo funcionan las cosas. Porque no saber cómo funciona la cosa, eso se llama ignorancia. Y es la madre de todo este problema también. Después vos tenés que andar explicándole cómo funciona. Después ya es tarde. Entonces, a ver si tenemos en claro. La moratoria no es que están usando la plata que depositaron cuando hicieron el aporte. La plata que es de los aportes en su momento se lo gastaron los jubilados de ese momento. El tema que lo que está faltando es una economía, una actividad económica, trabajadores que hagan aporte para pagarte tu jubilación. Ahora, si hay plata para beneficiar a las distribuidoras eléctricas, para subsidiar las petroleras extranjeras, encima subsidiarlas en dólares, en promocionar la minería a cielo abierto a empresas extranjeras donde vos recaudás nada más que el 8% de lo que ellos exportan. ¿Cómo? ¿Y no hay plata para los jubilados? Acá el problema no es que
que no hay plata para jubilados. El tema es que la plata se la están llevando otros. Y hay que empezar a entender ese tema. Los chicos que están pedaleando ahora, ¿qué van a decir dentro de 25, 30 años? Y nunca pude hacer aportes. Y es verdad. Ahora también la tenés que entender, ¿eh? Porque si no haces nada ahora y te subís a la ola de que el que no tiene aporte no se jubila, bueno, vos no te vas a jubilar tampoco. Y los años pasan, ¿eh? Se los puedo asegurar. Y se lo dice alguien que tiene más de 30 años de aporte, mucho más de 30, mucho más de 35 te diría. Pero, a ver, pero uno sabe cómo funciona la cosa. Y uno por ahí se queda tranquilo porque mira para atrás y ve otros trabajadores que van a hacer los aportes. Ahora, no está pasando eso en todas las actividades. El tema de la falta de plata en la caja no es culpa de lo que van a moratoria, que en definitiva la moratoria es eso, es poner la diferencia, que te descuenten la diferencia por los años que no te aportaron. Que hay mucho. Yo lo escuché al jefe de gabinete decir que la culpa es de los trabajadores que no verificaron que le hicieran los depósitos. Disculpame, Pablo, que tendrían que haber denunciado a los empleadores. Es que lo que no funcionó fue justamente los ministerios de trabajo, entre ellos de la provincia de Buenos Aires, cuando él era funcionario de la provincia, por ejemplo, con Scioli de gobernador. No fue el único, ¿eh? Fue uno más. Y justamente estamos hablando de la gente que se está jubilando ahora. Porque si el Ministerio de Trabajo, en vez de entregar a los trabajadores como hacían, yo recuerdo como destacado a San Martín cuando fue delegado acá del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, hizo un buen trabajo en ese sentido. Porque después dicen, ay, persiguen a los empresarios, pedazo de turros, tienen que pagar. Y si la economía no le funciona, en realidad es porque no son buenos empresarios. Lo único que saben es negrear. Y a las claras te lo dejan, que cuando hacen una apertura económica, caen adelante de los chinos que vienen del otro lado del océano, del otro lado del mundo. Hasta los vietnamitas vienen. Entonces, yo espero que esto, por lo menos el que escucha, lo tenga en claro. El tema no es la moratoria, el tema es que el país está parado, que la mayoría de la gente que está trabajando está de manera informal, no hace aporte, y aquel que lo hace a través del monotributo, que lo paga con mucho sacrificio porque encima le aumenta, pero que eso no alimenta el sistema previsional. Pero es porque el país está parado, no porque alguien se llevó la plata de su jubilación. Porque les recuerdo, y anótese esto, nuestro sistema jubilatorio no es de capitalización. Y si fuera de capitalización, en un país en quiebra le pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que usted deposita se devalúa. ¿O quiere que le cuente cuántos ceros le sacamos al billete argentino desde los años 60 hasta ahora? Desde que éramos peso moneda nacional. Las he visto todas las monedas. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Hay que pensar un poquito más. Porque esto es claro y evidente de cómo funciona la cosa. Que acá el problema no es la moratoria, acá el problema es una economía que se achica, de un país que entró en quiebra,
y cuando los países entran en quiebra, no es como una empresa que baja la persiana, no. Cuando un país entra en quiebra pasan estas cosas. La gente vive en la miseria. Lo que está quedando, y es lo que evidentemente los que cuestionan la moratoria es lo que quieren vivir, que es la PUAM. La PUAM, por ejemplo, no admite, por ejemplo, si hay alguien que cobra de PUAM está casado con alguien que está jubilado, no tiene que elegir uno u el otro. No puede acumular beneficios, no puede tener, por ejemplo, el beneficio de la garrafa. Yo vi el beneficio ¿cuánto está una garrafa hoy? Están en 10.000 pesos. Un poquito más, me parece. 1.000 y pico están pagando de la garrafa. Una cosa vergonzosa. Lo que recién dijimos, Pablo, que no reconoce pensión por viudez. Exactamente. No solamente de pensión por viudez, sino, por ejemplo, el tema de la garrafa, eso que también es medio irrisorio, ¿no? 1.000 y pico de pesos no es algo realmente apetecible. Cobrarían el 80% de lo que cobra las jubilaciones miserables de ahora. No son sujetos de crédito, tienen prohibido recibir crédito. Es decir, una verdadera marginalidad. A esto hay que tener 65 años o más, esto es para hombres y para mujeres, no cobrar ni tener derecho a ninguna otra jubilación o pensión de un organismo nacional, provincial, municipal, ni seguro de desempleo. Es decir, te acostaron. Si eso es lo que los muchachos de hoy quieren para su futuro, bueno, es su futuro, ustedes sabrán lo que quieren. O volver a un país que crezca, y un país que crece sí puede bancar todo. Vuelvo a repetir, nuestro sistema no es un sistema de capitalización. Nadie se llevó tu plata. La usaron los jubilados de su momento. El problema que ahora los que se están jubilando miran para atrás y no hay nadie trabajando en la formalidad. Están todos repartiendo empanadas y esto es lo que hace que el sistema quiebre. En realidad es un país con la economía quebrada, donde lógicamente si encima a esto le condonás deudas previsionales, condonás a través de blanqueos, das moratoria a lo que pagan ganancias, y le perdonás impuestos a lo que tienen propiedades en el exterior, con guita que hicieron acá, como Susana Jiménez, lógicamente esto no solamente no funciona, sino que hasta es injusto. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas por FM Graffiti 87.9. Vamos a escuchar a Los Ángeles Azules, ¿Cómo te voy a olvidar? Saludos para todos.